Buenas noches, nosotros les vamos a hablar sobre la esquizofrenia. El equipo está conformado por Irene López Castillo y su servidora Diana Celada Serna. Generalidades. La esquizofrenia es un desorden neuropsiquiátrico severo compuesto por síntomas positivos, negativos y cognitivos. Los síntomas positivos incluyen las alucinaciones, delirios, trastornos del pensamiento y del movimiento. Los síntomas negativos: fatiga, acartonamiento, apatía y pobreza afectiva. La esquizofrenia afecta aproximadamente al 1% de la población mundial, mayormente a varones. Es un síndrome complejo con componente hereditario, y los intentos por identificar los genes que contribuyen a su desarrollo han sido poco fructíferos. El artículo de variantes genéticas de pérdida de función en la esquizofrenia habla del rastreo de mutaciones de novo. En este estudio se encontraron cambios en el gen CD1A que codifica para una proteína implicada en la remodelación de la cromatina. Analizaron los exomas de 231 pacientes con esquizofrenia, buscaron variantes de pérdida de función y encontraron que tienen más variantes que este tipo de controles. En el artículo Epigenética, Desarrollo Cerebral y Esquizofrenia, menciona que en el desarrollo intervienen factores genéticos y ambientales. Ciertas regiones del genoma modificadas epigenéticamente durante las etapas tempranas del desarrollo cerebral están relacionadas con la esquizofrenia. La hipótesis de que el origen de la enfermedad ocurrió durante el neurodesarrollo es una de las principales hipótesis para explicar su origen. En este estudio, primero analizaron el patrón de metilación del genoma de 526 muestras de cerebros post-mortem de individuos de diferentes edades. Después, al comparar las posiciones metiladas del genoma en las muestras prenatales y postnatales, encontraron diferencias importantes de metilación. Las posiciones con diferente metilación durante la formación del cerebro solapan con zonas de riesgo genético para la esquizofrenia. Identificaron cambios en la metilación de miles de posiciones concretas entre pacientes y controles adultos. Estas parecen estar relacionadas con marcas epigenéticas del desarrollo temprano y no con eventos posteriores como en la adolescencia o la edad adulta. Esto sugiere que componentes genéticos y ambientales intervienen durante el desarrollo embrionario temprano, mucho antes de manifestar la enfermedad clínicamente. El artículo Se abre la caja negra de la esquizofrenia nos habla de la relación de la variación genética en una región del genoma con un proceso celular implicado y con uno de los desórdenes psiquiátricos más frecuentes, contribuyendo a caracterizar los mecanismos biológicos de la esquizofrenia. En el estudio se encontró que la mayor asociación genética con la enfermedad se encontraba en la región genómica donde se localiza el complejo mayor de histocompatibilidad. Dicha región tiene los genes que codifican las moléculas presentadoras de antígeno en algunas células del sistema inmune, pero su relación potencial con la esquizofrenia continúa siendo un misterio. El gen que codifica el componente 4, el complemento, tiene una fuerte asociación a la esquizofrenia por el área del genoma en donde se encuentra. En humanos, el componente 4 del complemento es codificado por dos genes, C4A y C4B. Se comparó la variabilidad posible en los genes responsables del componente 4 en muestras de ADN de controles y pacientes con esquizofrenia y evaluaron si estas variaciones genéticas estaban relacionadas con la expresión de los genes C4 y podían afectar a su función. Los datos indican que la variación del locus de C4 afecta a la expresión del componente 4 del complemento y que la presencia de ciertos alelos confiere en riesgo a la esquizofrenia. La expresión de C4 en muestras de tejido cerebral de pacientes con esquizofrenia se mostró elevada respecto a los controles. Después se tuvo que determinar la conexión funcional entre la variante genética de la molécula C4 y los mecanismos biológicos que causaban la esquizofrenia.
debido a que algunas moléculas del complemento actúan en el desarrollo del cerebro regulando la sinapsis. Esto hizo pensar a los investigadores si C4 también estaba implicado en estos procesos. En la imagen podemos observar de color verde la molécula C4, de color azul los cuerpos celulares, de color blanco y rojo la sinapsis. Esta son neuronas de tejido, es la sinapsis de neuronas humanas en un cultivo. Por lo tanto, se pudo observar que la molécula C4 se observa en neuronas y en algunos tipos de astrocitos, exactamente en las vesículas presinápticas y en las posinápticas. Esto hizo pensar a los investigadores si la molécula C4 junto con otros componentes del complemento promovían el reciclaje de la sinapsis, hipótesis que se confirmó debido al experimento con un ratón. La eliminación de la sinapsis en ciertas áreas del cerebro es necesaria en diferentes momentos del desarrollo, como en la adolescencia y en la edad adulta temprana. En la edad adulta temprana es la edad donde mayor frecuencia se empiezan a presentar los síntomas de la esquizofrenia, y esto pudo dar una explicación biológica del momento en que se empiezan a presentar los primeros síntomas de la esquizofrenia. La mayoría de los pacientes con esquizofrenia tienen pérdida de sinapsis en las neuronas piramidales en la corteza cerebral, y este estudio pudo dar a conocer uno de los mecanismos biológicos de la esquizofrenia, debido a que pudo asociar variaciones genéticas en una región del genoma con un proceso celular implicado con la esquizofrenia. También se encontró un exceso de la actividad de la molécula C4 y cambios en el reciclaje de la sinapsis, lo cual es un componente clave para poder desarrollar la esquizofrenia. El estudio también reconoce la existencia de que los componentes del sistema inmune tienen funciones alternativas en el sistema nervioso. Y este estudio es útil para poder utilizar nuevos biomarcadores de la enfermedad o diseñar nuevos tratamientos. El siguiente artículo habla de las variantes del gen SETD1A asociadas con la esquizofrenia y los desórdenes del desarrollo. Este artículo menciona que hay mutaciones que afectan la función del gen SETD1A, el cual tiene un riesgo 35 veces mayor de padecer esquizofrenia y también un riesgo aumentado para otros desórdenes del desarrollo. En este estudio se analizó el exoma completo de más de 4.264 pacientes, 9.343 controles y 1.077 tríos de familias con la enfermedad de la esquizofrenia, en el cual se encontró que las variantes genéticas que afectaban la función de SETD1A estaba presente en 10 pacientes que tenían esquizofrenia y en 7 de los pacientes que tenían problemas de aprendizaje también se encontró esta variante genética. También se encontraron 4 portadores de esta variante en muestras de 4.281 niños que presentaban desórdenes del desarrollo y 2 portadores en una muestra y 2 portadores en una muestra de 6.000 exomas que presentaban síntomas neuropsiquiátricos. El gen SETD1A codifica para una enzima metiltransferasa. Esta cataliza la adición de un grupo metilo en posiciones concretas de la histona H3, que es un componente de la cromatina. Esto hizo pensar a los investigadores que las modificaciones de la cromatina y la regulación génica que causa era uno de los mecanismos para poder desarrollar esquizofrenia. Las mutaciones, otros estudios también mencionan que las mutaciones en otros miembros de la familia a las que pertenece el gen SETD1A provocan desórdenes mendelianos con simplemente la mutación en un gen, que estas mutaciones incluyen discapacidad intelectual, lo que apoya el importante papel de las metiltransferasas y las consecuencias patológicas de su alteración.
Aunque las variantes en el GCT1A simplemente está en una pequeña fracción de los pacientes que padecen esquizofrenia, esto es útil para poder guiar hacia nuevas rutas moleculares como diana de fármacos terapéuticos. El artículo que se llama Alteraciones en los receptores neuronales de adenosina inducen cambios cognitivos y síntomas psicóticos relacionados con la esquizofrenia en un modelo animal. Como ya sabemos, la esquizofrenia es un trastorno crónico, grave y debilitante que tiene un origen en el desarrollo neurológico debido a factores genéticos y ambientales. Este tiene síntomas positivos como alucinaciones, delirios o trastornos del movimiento, síntomas negativos como el retraimiento social, anedonia o falta de experimentar placer y un embotamiento emocional, y una disfunción cognitiva como las alteraciones en la capacidad de atención, los trastornos del pensamiento y un deterioro generalizado de la memoria y el aprendizaje. Las personas afectadas de esquizofrenia son más de 21 millones. En esta enfermedad no hay fármacos capaces de tratar todos los síntomas. Por lo mismo, el Grupo de Investigación de Neurobiología del Comportamiento de la Universidad de Pompeu Fabra trató de profundizar en las causas con un modelo animal. Los receptores de adenosina 2A se activan mediante el compuesto endógeno de adenosina, los cuales, al ser activados, modulan los sistemas de dopamina y glutamato. Estos dos sistemas son los que se encuentran mayormente afectados en esquizofrenia. Los receptores de adenosina 2A se encuentran en el estriado, en el hipocampo y en la corteza prefrontal, las cuales son regiones del cerebro implicadas en el control de respuestas emocionales y procesos cognitivos. En estudios anteriores mencionan que los pacientes que tienen esquizofrenia tienen menor densidad de receptores de adenosina 2A, y también que el tratamiento adyuvante con antagonistas de adenosina era eficaz para tratar los síntomas positivos, y también para los pacientes que eran resistentes a los antipsicóticos. En este estudio se utilizaron animales transgénicos con inactivación completa del receptor de adenosina 2A. Y los resultados demostraron que la inactivación del receptor de adenosina 2A induce cambios en los 3 dominios de síntomas de la enfermedad: los síntomas positivos, negativos y cognitivos. La ausencia del receptor de adenosina 2A provoca un deterioro general en la filtración de estímulos sensoriales, en déficit en la coordinación de movimientos, pobreza de las interacciones sociales de estos animales y una capacidad de aprendizaje disminuida. Junto con estos cambios comportamentales también están los cambios neuroanatómicos y bioquímicos, que es la dilatación en los ventrículos laterales, que provoca los síntomas negativos, y la disminución del factor neurotrófico en el hipocampo, que está asociado a procesos cognitivos y plasticidad sináptica. Por nuestra parte sería todo. Los artículos los pueden consultar en las siguientes páginas. Gracias.